cuando vivimos una aparición, un fantasma, un ruido, algo se nos queda pero como tatuado en la mente. Y ahora vamos con Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Ya listo para compartir esa experiencia? Claro que sí, un saludo para todos mis amigos de Ciudad Neza. Y bueno, pues voy a compartir la siguiente experiencia. Me sucedió en el estado de Jalisco. Sí. No voy a especificar localidad porque pues no me gustaría que después pues, la gente dejara de ir a esos lugares tan bonitos y hermosos que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Esto me sucedió aproximadamente hace 3 años. Me tocó pues trabajar por ahí como docente. Sí. En una secundaria. Y pues me mandaron a cubrir a un compañero a un lugar en la sierra. Sí. Estuve trabajando ahí pues durante todo un ciclo escolar. Y pues en la mañana atendía mi escuela y en la tarde de mi comunidad donde yo estaba trabajando me tenía que trasladar en mi auto a la otra comunidad que estaba en la sierra. Pues yo estaba en un proyecto muy padre de la Secretaría de Educación Pública. Pues estaba todo el boom de la nueva reforma educativa y todo eso. Entonces yo dije, bueno, yo voy a apoyar esa comunidad para que esos niños no se queden sin atención. Claro. Y bueno, resulta que llegando a la comunidad, ya sabes que en un ranchito los maestros pues tienen que comer en casa de los padres de familia. Uh-huh. Y había ocasiones en las que me tocaba dormir en esos lugares. Sí. Porque ya era muy tarde, porque me decían los padres de familia, maestro, no se vaya, quédese aquí y mañana temprano se va a dar clases a su otra escuela. Entonces, bueno, empecé a conocer la comunidad y empecé a ver cosas medias extrañas, cosas no normales para una vida normal, ¿no? De una persona que vive en una comunidad rural. Uh-huh. Empecé a notar que me decían, cuando las ocasiones que yo me quedaba a dormir, no saliera en la noche. A mí me gusta muchísimo, pues, por ejemplo, aquí en Reynosa, salir en la noche y estar viendo las estrellas. Sí. Y tomándome mi café afuera, platicando con mi mamá o con mi familia. Y bueno, allá hacía lo mismo, pero pues platicaba con los papás. Entonces los papás como que empecé a notar que tenían miedo de salir afuera. Sí. Entonces, mi primer percepción de algo paranormal fue cuando escuché el aullido de un lobo. Miren, yo estoy seguro que era un lobo porque yo también crecí en una comunidad. Okay. Pues yo de hecho estoy ahorita aquí en casa de mi mamá en Reynosa, Tamaulipas. Oh, bien. Y bueno, pues yo conozco el aullido de un lobo y el aullido de un coyote. Uh-huh. Y bueno, aparte de que antes de haber trabajado ahí estuve en los Estados Unidos, en el estado de Iowa. Ajá. Y bueno, pues allá hay muchísimos lobos, inclusive tengo amigos que tienen de mascota lobos. Sí. Y bueno, los puedo identificar muy, muy bien. Okay. Lo siguiente es que, pues bueno, yo identifiqué el aullido del lobo. Bien. Y yo vi que las personas con las que yo estaba quedándome a dormir, pues tuvieron muchísimo temor y hicieron hasta lo imposible por meternos adentro de la casa, porque yo estuviera adentro. Sí. Para Entonces, protegerte. al paso de los días, pues me toca ir pues a comer con diferentes familias, ¿no? Y a cenar y a desayunar y todo. Entonces, un día miré a una persona así asomarse por la escuela y le digo a una señora, ¿quién es aquel muchacho que se está asomando? Y me dice la señora, ay maestro, no lo veo. Y le digo yo así, pues sí, lo estoy viendo claramente, tiene camisa azul, trae un sombrero, trae un pantalón, nomás no se le ve bien la cara, pero yo estoy viendo de aquí. Y me dice la señora, ay maestro, sí, ya lo vi. Dice, ay, es un vecino de aquí de la comunidad. Bueno, pasó un día, al siguiente día vuelvo a ver a la persona asomarse. Sí. Sí, yo le digo, buenos días. Entonces, conforme me voy acercando, yo voy viendo que esta persona, que pues estamos poniéndole el sobrenombre Chuchito, que tiene en realidad otro nombre, sí, tiene ciertas deformidades en su aspecto físico. Okay. Cuando ya lo veo de cerca, lo primero que yo pienso es, está enfermo. Me invita a comer a su casa y yo acepto. Digo, claro que sí, al rato voy a comer a tu casa. Uh-huh. Cuando doy la salida a los niños, a los muchachitos, sí, me voy con uno de los muchachitos a la casa de esta persona y en el camino voy viendo pues que él vive atrás del cerro. Me dice uno de los niños, maestro, ¿de verdad va a aguantar el camino? Le dije, sí, pues me invitó a comer, vamos. Entonces cuando ya llegamos a su casa y ya lo veo
más de cerca y yo miro que el muchacho tiene mucho pelo extremadamente en su cara, en sus manos, en sus pies. Y él empieza a platicar conmigo. Cuando empieza a platicar conmigo, algo que me aterró muchísimo fue ver su boca, porque sus dientes eran anormales. ¿Como picudos o cómo? Tenía colmillos. Colmillos. Amigos, ya me estoy imaginando hacia dónde va este asunto y créeme que es muy interesante, pero a ver, antes, ¿tú por qué apenas hasta ese momento estás reconociendo a Chuchito, le estás viendo las facciones? ¿Él Porque no había tenido ya contacto contigo? No lo había visto de cerca bien. Ajá, sí. Y él empezó a platicar conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Eres la primera persona en mucho tiempo que acepta una invitación a mi casa y que se atreve a hablar conmigo. El niño que iba, el muchachito que iba conmigo de 13 años, sí, temblaba de miedo. Ajá. Temblaba de miedo, y estaba bien agarrado de mi brazo, sí, y estaba aterrado. Entonces, yo conforme vi su físico, pues dije, pues está asustado porque tiene el físico de él. Sí. Entonces, él me dice, mire maestro, es que yo tengo una enfermedad, sí, y pues aquí la gente no sabe qué enfermedad, pues que nuestra enfermedad es tratable. Entonces, conforme ya vamos llegando a su casa, resulta que su familia, su hermana, su mamá, sí, a excepción de su papá, tenían esas deformidades. En sí, ¿cuáles eran las deformidades? Bueno, entiendo yo que tenía mucho pelo, mucho vello, pero... Mucho pelo, las colmillos, las uñas tremendamente largas. Ah, las uñas. No usaban zapatos. Y uno de sus hermanos de él estaba perdiendo los dedos. Uno de sus hermanos de él, que me acuerdo que ya no podía agarrar las cosas porque las manos se le estaban deshaciendo. Sí. Bueno, pues yo comí, me ofrecieron de comer rata de monte y jabalí. Ah, caray. Sí, rata de monte y jabalí. Muy ricos, yo me los comí. Ajá. El niño que iba conmigo casi no comió. Verlos comer para mí fue algo como que muy sorprendente, porque fue la primera vez que yo vi a una persona de una manera desesperada en ese tiempo. Sí. Y dejaron lo que ellos comían, lo dejaron limpiecito, el puro hueso. O sea, mientras yo le dejé gabacitos al hueso de carne, y así, que ellos dejaron limpiecitos, algo que pude ver. Eddie, o sea que no simplemente se trataba de una enfermedad externa, o sea, tengo entendido que se le llama hipertricosis, este síndrome, le llaman inclusive síndrome del hombre lobo. Es algo muy poco frecuente. Es lo primero que yo pensé. Sí. Es lo primero que yo pensé, pero vamos para allá. Al paso de los días. Bueno, yo me regresé con el niño y los papás me regañaron. Se enojaron conmigo y me dijeron, maestro, si algo le pasa, no va a ser nuestra culpa porque nosotros ya lo advertimos. Entonces viene una señora que se llamaba tampoco voy a decir el nombre, no quiero. Pero viene una señora y me dice, maestro, lo que pasa es que su papá de ellos hizo un pacto. Sí. Y yo le dije, ¿qué tipo de pacto? Pues que hizo un pacto con el diablo. Y el papá de ellos está riquísimo. Esa familia está riquísima, o sea, ellos tienen dinero, ellos por eso no se preocupan de trabajar, de nada, porque ellos tienen dinero hasta para pagarle la risa al presidente. Órale. Y bueno, obviamente cuando yo llegué a su casa, yo sí pude ver, pues vivían del otro lado del cerrito, pero vivían en una casa bien hecha. Entonces, obviamente con cuestiones rústicas por la zona, pero una casa bien hecha. Sí. Entonces, cuando van pasando los días, yo sigo escuchando en las noches los aullidos. Entonces, un día de luna llena, a mí se me ocurrió salir al baño, y de la casa de donde yo estaba durmiendo, estaba como en un barranco, y enfrente había un camino por donde pasaban camionetas y carros y gente. Bueno, en la noche con la luna llena se veía perfectamente, porque estaba aproximadamente a 500 metros de donde yo estaba, el camino, y entre medio el barranco que nos separaba. Mi sorpresa fue que yo vi a un tremendo lobo brincar de un peñasco del cerro a un árbol.
Entonces, yo como maestro digo, estoy alucinando, le busco una cuestión lógica al asunto, pero pues no había lógica porque el peñasco estaba aproximadamente a unos 9 metros o 10 metros del árbol. Bien. El peñasco estaba abajo y el árbol estaba a unos 9 o 8 metros arriba. Qué bárbaro, como de película, ¿no? Pues se podría decir, pero, o sea, la realidad lo supera. Claro. Yo seguí platicando con esta persona los siguientes días, aunque ya no aceptaba sus invitaciones a su casa. A ver, dime otra cosa. ¿Chuchito entonces era tu alumno? No, era un joven. Ya mis alumnos eran de 13, 14 años. Ajá. Y ese joven ya tenía 23. ¿Y tuvo interés por entablar amistad contigo porque eras nuevo en la comunidad? Porque era nuevo y porque era joven como él, y pues porque a mí me dijo, yo siento tu aura, yo siento que tú eres una persona buena. Oye, Edith, aquí antes de que prosigas, ¿por qué tú decidiste, yo con esta familia no vuelvo a aceptar otra invitación? ¿Te dio miedo? Sí me dio miedo porque primero que me vino a la mente, pues fue de los libros de historias que yo he leído, pues lo poco que he visto, todo termina en trágico y en muerte. Y dije, yo quiero salir vivo de aquí, yo no quiero salir muerto, ¿verdad? Entonces fui muy precavido de no tratar de hacerles ver a ellos que yo no quería ir, porque es una familia entera. Entonces la mamá me dijo a mí, una de las mamás me dijo, la señora, es que su papá de ellos hizo pacto con el diablo, y pues están malditos. Entonces este muchacho me iba a buscar porque pues, yo sí platicaba con él, pero yo le dije a él, oye, por cuestión de mi trabajo, a mí la comunidad no me permite pues ya salir más tiempo, y aparte me están poniendo un horario, porque fíjate que en las noches tengo que hacer mi planeación educativa, y pues ya no tengo tiempo. Si quieres venirme a buscar de 3 a 4, que es la hora en la que está el sol, ¿verdad? Obviamente no le dije por eso, ¿verdad? Le dije, esa es mi hora libre, y venme a buscar. Entonces pasaron 2 semanas. A la tercera semana esa persona se abrió conmigo, y él me confesó que lo que él tenía era una enfermedad europea, que porque eso le había dicho su papá, porque a él cuando era niño lo habían llevado a mil lugares, a doctores, a hechiceros, brujas, santeros, y bueno. Entonces me dice, lo que yo tengo es una enfermedad europea. Me dice él, nadie me entiende, yo no me quiero ir al infierno. Así me lo dijo directamente. Yo no me quiero ir al infierno, y yo sé que usted es conocedor de lo que yo tengo. Y yo le dije, mira, es que yo nunca he visto una persona como tú. O sea, yo he leído en libros y he leído en bibliotecas sobre hombres lobo. Licantropía. Pero yo no sé en sí en qué consiste lo que tú tienes, porque te voy a ser sincero, a mí me han platicado que tu papá hizo un pacto con alguien. No le dije con quién, que con alguien. Y él me lo refutó, me dijo, sí, efectivamente mi papá hizo un pacto, y a mi papá lo mordió un lobo hace muchos años, antes de que nosotros naciéramos, y yo no quiero ser parte de lo que él hizo. ¿No te enteraste un pacto a cambio de qué? Sí, pues, él me platicó toda la historia, me platicó que su papá, que era muy pobre, y que a él le gustaba la mamá que él tenía, que era muy rica, y que pues allá se acostumbra a hacer una feria, que es la Feria del Mango, y que en una Feria del Mango pues la mamá lo rechazó porque pues el señor iba en una mulita a la fiesta, iba con ropita de pues muy pobrecita. Entonces dice que en base a eso su papá se fue al cerro, y pues que ahí buscó la manera de invocar esa persona para platicar con él y hacer el pacto, y esa persona le pidió a él a cambio su alma, y le dijo que a sus hijos les iba a heredar
la maldición Oh. que él iba a adquirir a cambio de la riqueza que le pedía. Ajá. Tengo un amigo que es pastor, Sí. y yo cuando él empezó a abrirse conmigo y a platicar conmigo sobre que él no quería formar parte de la maldición de su padre, Sí. yo le hablé a mi amigo. Obviamente no en el momento, tuve que salirme de la comunidad porque en ese lugar no hay señal telefónica. Sí. Y platiqué con mi amigo en ese tiempo andaba en África, y yo platiqué con mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Hay un caso aquí donde yo estoy trabajando de una persona que pues tiene esto y esto, y tú que eres, pues que estás allegado a las cosas de Dios, yo quiero que me digas qué tengo que hacer, porque pues él prácticamente me está pidiendo ayuda, ¿sí? Aunque él no me lo decía así tal cual, pero pues él me decía, es que eres la primera persona con la que me siento capaz de platicar esto, porque todos los demás se asustan, todos los demás se van y ya no regresan. Entonces él me platicó que él se transformaba y su familia en las noches de luna llena, y que ellos, para no hacerle daño a la comunidad, se comían los animales y cazaban los animales que había en el monte, los venados, las borregas, las vacas, y ya después, al paso de los días, los papás me platicaban, ¿sabe qué? Yo tenía 25 vacas, pero esa familia acabó con todas. Y pues como que las familias de ahí de la comunidad donde yo trabajaba les tenían miedo y no se querían acercar a ellos. Sí. Entonces yo estaba completamente impactado sobre eso, porque pues yo soy una persona que pues vas con otro objetivo a esos lugares, ¿verdad? No vas con el objetivo de curar a las personas en ese aspecto, porque pues yo no me sentía con la capacidad. Entonces yo lo primero que le dije a él es, ¿alguien te ha hablado sobre Dios? Uh-huh. Y él me contestó, sí, hay mucha gente aquí que me habla sobre Dios, pero no de la manera correcta, porque pues la mayor parte de la gente de ese estado donde yo trabajé son católicos. Sí. Entonces él me decía, sí, hay gente que aquí me habla de Dios, pero ellos no saben quién es Dios. En verdad, ellos están equivocados. Ellos piensan que con lo que ellos hacen, pero ellos no saben quién es Dios. Porque él se sentía muy enojado con Dios, ¿verdad? Obviamente una persona que tiene ese tipo de maldición se sienten molestos, no nada más con Dios, sino con la vida, con su alrededor. Entonces conmigo, pues él descargaba todo su enojo en ese aspecto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él me decía, maestro, a mí las uñas me crecen por día. A lo que usted le crecen en un mes, a mí me crecen en un día. Uh-huh. Y si usted cree que yo me siento a gusto, yo tengo ganas de enamorarme, de tener hijos, de casarme. A mí me dio mucha tristeza, porque cuando él me platicaba esas cosas, ya se me empezaba a quitar el miedo y me empezaba a acercar yo más a él. Pero obviamente pues yo tomaba mis precauciones, ¿verdad? Uh-huh. Yo tomaba mis precauciones porque él me decía, maestro, ¿sabe qué? Tal día no salga, porque vamos a andar por aquí cerca. Sí, o sea, esto podría atacar, ¿no? Exacto, esto da a entender que cuando están en esos momentos es como si tuvieran una crisis, ¿no? Y desconocen a cualquiera. Sí, y la gente de la comunidad sabía todo eso. Y yo les preguntaba a los papás, bueno, ¿y por qué ustedes no han dado parte de todo esto que ha sucedido a las autoridades? ¿Por qué no han hablado? De hecho, había un doctor que sabía de ellos. Sí. Y yo platiqué con él y le dije, oye, ¿y tú qué onda? Tú como médico, como persona científica, pues sería buenísimo que te estudiaras eso. Y él me decía, ¿sabes qué? Si yo hablo de eso, mis compañeros se van a burlar de mí. Uh-huh. Entonces, los papás me contestaban, maestro, nosotros hemos hecho lo imposible por hablar con la policía y todo, pero no nos creen y no vienen. Entonces, bueno, pues yo pensé, me voy a asesorar con mi amigo. Entonces seguí hablando con mi amigo, el que es pastor,
Sí. Y él me propuso que yo le hablara a este joven de Dios y que le regalara una Biblia. Sí. Pues bueno, mi segunda vuelta a la ciudad de Guadalajara, yo compré una Biblia con la intención de regalársela a este joven. Cuando yo regreso otra vez a la comunidad a dar clases, le regalo la Biblia, pero me topo con el detalle de que el joven no sabía leer porque nunca había ido a la escuela. Ajá. Entonces ya había una inconformidad por parte de los padres de familia porque yo ya tenía una cercanía con él, ya tenía una amistad. Sí. Y muchos padres pues se sentían incómodos de que él bajara a la escuela. Entonces lo que yo hice con él es, ¿sabes qué? Mira, a tales horas yo te veo en la loma, ahí cerquita del mirador, y allí te enseño a leer. Entonces empecé a tener problemas, no nada más con la comunidad, sino también con la familia de él. Ah, claro, sí. Porque una vez me topé en el camino a uno de sus hermanos y me gruñó. O sea, así, así me gruñó. Como si fuera un perro. Sí. Entonces eso ya me demostró. Me imagino que eso te dio muchísimo terror, ¿no? Pues yo iba en mi carro. Sí. Y le puse seguro a todas las puertas y obviamente sí me dio mucho terror y me imaginé lo peor, pero él me dijo, no se preocupe, maestro, yo ya hablé con ellos y si ellos le llegan a hacer algo, yo respondo por usted. Pero pues ya que te hicieron, pues ¿cómo no? Claro, y entonces pues yo le regalé su Biblia y le enseñé a leer. Y él empezó a leer la Biblia. Sí. Y empezó pues a depilarse. Sí. Porque inclusive me encargaba cera de abeja para depilarse. Y él me decía, yo quiero ser normal, yo quiero tener una vida como todos. Yo estoy cansado de vivir aislado de todo el mundo y de hacer cosas pues que no siento que son de mí. Entonces yo le decía a él, tú tienes que empezar a irte de tu casa para empezar, salir de ahí y buscar un lugar lejos, pero él me decía, es que a donde yo vaya la gente va a notar lo que yo soy. Sí. La gente va a notar lo que yo soy. Entonces conforme él iba aprendiendo a leer, iba leyendo pues la Biblia y todo eso, íbamos viendo pasajes así pues bíblicos, sí, que él tenía muchas dudas que pues la verdad yo no le podía disipar porque yo tampoco era un experto en la dogma religiosa. Sí, entiendo. Pero yo le hablaba a mi amigo y mi amigo me asesoraba, yo pues le decía a él, le decía, mira, dice mi amigo que esto significa esto. Sí. Entonces mi amigo, el pastor, me dice que él es un descendiente de los Nefilim. Nefilim, sí. Sí. Y me dijo que tanto las amazonas como ellos son descendientes de los Nefilim y que no todos son malos. ¿Verdad? Entonces, fueron disminuyendo las comidas de ellos, de comerse las borregas, las vacas, porque yo al paso del tiempo le dije, oye, deberían de comer otras cosas como pescados, como otras cosas, les digo, ¿por qué comerse el ganado de la gente que aquí con mucho esfuerzo pues trabaja para hacerse de una vaquita, dos? ¿No podrías tú convencer a tu familia de que cambien la dieta, que coman pescadito? Porque había un río enorme donde había muchísimo pescado. Entonces me dice él, sí comemos pescado también, dice. Voy a tratar de convencer a mi familia de que no lleguemos a la comunidad de cazar venado, de cazar otros animales silvestres. Sí. Yo sinceramente me sentía muy incómodo en ese lugar, pero por los niños, porque había unos niños de oro ahí. Yo seguía trabajando y aparte ya cuando hice amistad con él, pues ya no me sentía tan temeroso. Claro. Ya no me sentía tan temeroso, pero me empezaron a pasar otras cosas. Oh, ¿como consecuencia de esta amistad? Sí. Me empezaron a molestar brujas.
prácticamente en Monterrey. Yo fui a un congreso a Monterrey. Ajá. Y en el metro de Monterrey, Ajá. una bruja se manifestó ahí y me dijo: soy bruja y yo sé quién eres, que eres fulano de tal, porque ahí donde tú estás trabajando hay una como yo. Y ándate con cuidado. Wow. Entonces ahí ya me empezó a dar más miedo. Y hablé con mis amigos y me dijo uno de mis amigos, que es cristiano también, me dijo: tú no tienes por qué temer, porque tú eres una persona buena y por más que ellos hagan no te van a poder hacer ningún daño. Entonces cuando yo regreso a Jalisco, empiezo a platicar con este muchacho. Sí. Y él me dice: ¿sabe qué, maestro? Es que yo no tengo contacto con otras cosas, pero mi hermana y mi papá y mi mamá sí. Ups. Ellos hablan con otras cosas. Y le digo: ¿qué cosas? Dice: maestro, no quiero decirle qué cosas, pero ellos hablan con otras cosas. ¿Pero qué sería? Entonces, Ajá. yo le digo: oye, pues si ya me dijeron que tu papá hizo pacto con el chamuco, Sí. como lo conocemos nosotros aquí, ya, con el diablo, con Sí, sí. Satanás, ¿por qué no me vas a decir con quién platican tus hermanos? Dice: no, porque nos escuchan. Ah, caray. Y yo: ¿en serio? Sí, dice, nos escuchan. Nos escuchan. Los miércoles y los no sé qué días, me dijo, pueden escuchar. Entonces se llegó la época del Día de Muertos. Sí. Y pues dentro del plan escolar a mí me tocaba pues hacer un altar de muertos, hablar con los muchachos del tema. Y bueno, los papás de la comunidad estaban tan asustados que me decían: maestro, no queremos ni siquiera hacer altar. Ajá. Sí, sí. Y bueno, pues hay astirones y empujones, hicimos altar de muertos. Ajá. Hicimos un pequeño festival del Día de Muertos. Y yo invité a esta persona al festival. Y yo les dije a los papás: yo quiero invitarlo porque no es malo, a mí al menos no me ha hecho nada. Entonces hubo uno de los papás que dijo: maestro, es que aquí sucedió una cosa con esa familia hace más de 20 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues me platicaron los papás que ellos se comieron a una maestra. ¿En serio? Sí. Oye, Entonces, pues eso te ha de haber dado muchísimo miedo, ¿no? A lo mejor ahora están saboreando al maestro. pues yo me puse de todos los colores, pero yo sabía que dentro de esa persona no había maldad, Ujú. porque se sentía. Sí. Pero sin en cambio, su familia de él, yo los veía en el camino y se me enchinaba la piel, Sí. aunque fuera de día. Sí. Lo que pasó con la maestra, no se la comieron. La maestra se enamoró del hermano mayor de este chico y se fue a vivir con él, pero a otro lugar alejado. Y pues bueno, yo me enteré porque yo le dije: ¿sabes qué? La comunidad me platicó que ustedes hace muchos años se comieron a un maestro y por eso no quieren que yo me junte con ustedes. Y me dijo él: no, nada de eso, dice. El problema es que la maestra se enamoró de mi hermano mayor y los dos se juntaron y se fueron a vivir a otro lugar porque aquí la comunidad no toleraba ver eso. Entonces, como ahí las personas son muy católicas, a veces las costumbres católicas pues son muy rígidas, no aceptan lo diferente. Yo no tengo ninguna religión, quiero aclarar, y respeto todas las religiones, pero yo como docente, como educador, yo siempre he visto que el fanatismo hace ignorante a las personas. Entonces, yo lo que me pude percatar ahí es que, pues como la gente no aceptaba lo que yo estaba haciendo, ya me imagino la maestra. Entonces hubo una señora, una madre de familia que ya no me daba de comer porque decían que yo estaba maldito. E inclusive el sacerdote de la comunidad, o sea, ahí va un sacerdote todos los domingos
Y obviamente yo no me quedaba los domingos, pero los niños me decían, maestro, el padre habló de usted en el sermón del domingo y dijo esto y dijo aquello y dijo que esto y que aquello. Entonces, yo sinceramente, pues, yo les decía, ¿saben qué? Pues, independientemente de lo que diga el sacerdote, él es una persona, ¿sí? Es una persona que respira como todos nosotros y pues también merece un respeto y merece un lugar y merece que se le tome en cuenta. Al paso de los meses, en diciembre yo lo invito a la posada y ya el chavo pues como que iba cambiando sus hábitos. Entonces lo siento a la mesa y ya no comía como comía desesperada o como cuando fui a su casa. Uh-huh. Entonces yo le dije a uno de mis alumnos, oye, ¿tú por qué te atreviste a ir conmigo si sabías todo esto? Sí. Y él me dice, maestro, es que yo también soy su amigo de él, soy amigo a escondidas, nomás que yo no quiero decirles a mis papás porque me van a regañar. Uh-huh. Digo, le digo, entonces por eso me llevaste. Dice, sí, maestro, por eso lo llevé, porque ellos creen que él es malo, pero yo sé que no es malo, es bueno. Entonces, yo le regalé un libro de ebanistería. Sí. Al muchacho. Ajá. Y él empezó a hacer sillas, empezó a hacer mesas. O sea, a Chuchito. Sí, a Chucho. Okay. Y él empezó a venderlas ahí en la comunidad baratas. Sí. Aunque no tenía necesidad, o sea, porque pues su familia Uh-huh. tenían con qué. Sí. Entonces, un día me llevó una barra de oro. ¿En serio? Sí. Y me dijo, se la regalo, maestro. Wow, ¿y qué hiciste, amigo? No la acepté. ¡Qué bárbaro! Le dijiste No la que no. acepté porque obviamente era mucho y en segunda yo no sentía que eso estuviera bien. Uh-huh. Y no sentía como que no. Sí, porque tú no lo hacías por interés, tú lo hacías porque en realidad encontraste el lado humano de este muchacho. O sea, tú sabías que él quería ser bueno, la gente era la que no le permitía ser bueno. Sí, y sobre todo nuestra sociedad que ya no creen. Yo creo porque lo vi, pero si a mí me lo hubieran platicado, yo no lo hubiera creído. Ajá. Actualmente este joven, Vive, ¿cuántos años sí, tendrá? vive. Ahorita pues tiene como unos 29 o 30. Uh-huh. O sea que hace como O sea, 5 o 6 años. Sí, no tiene mucho que ocurrió esto. Eso fue hace 3 años. Tiene poquito, amigo. Sí, tiene poquito. De hecho, mi amigo que es pastor regresó de sus misiones de África, luego se fue a Centroamérica, y luego vino a México y me dijo, quiero ir a la casa donde vive Chuchito. Desgraciadamente, en nuestro país, todo eso no existe en los libros, no existe en las universidades, porque al gobierno no le gusta hablar de estas situaciones. Pero yo entiendo esa situación y yo sé que muchos maestros que han vivido experiencias como la que yo viví me van a comprender. Sí. Esa persona existe y esa familia existe. Entonces, por eso no quise decir el lugar de donde están, ¿verdad? Ni nombres, para no afectarlos. Porque ya se ha dado el caso de que las han tratado de atacar. Claro, porque les inspira miedo, ¿no? Es algo que no es normal, que no es común y entonces la gente le tiene miedo, simplemente le tiene miedo a lo que no conoce. Por ejemplo, yo ya empezando a investigar, mi amigo el que es pastor me dijo que en Rusia hubo un caso que encerraron a la familia entera para exhibirlos en un circo. Sí, antes se utilizaba eso mucho. Entonces yo dije, no, ¿cómo? Sí, porque yo tenía pensado, ¿verdad?, a él, pues inscribirlo, que tuviera certificado de primaria, de secundaria y todo, pero empecé a pensar en eso y dije, no, lo van a empezar a ver y la gente va a venir van a venir a querer pues sí, sacar provecho de algún modo, ¿no? Y se va a convertir todo eso en un verdadero caos, ¿no? Porque no sabemos cuál puede ser el final de una cosa así. Eddie, de verdad nos tienes a todos impresionados, nos tienes pasmados con esta historia diferente, algo larga,
pero si más adelante nos ponemos en contacto contigo, porque sé que tienes mucho que comentar. Además, tenemos la propuesta de que en enero, si es que vas con el pastor a visitar a este chico, también nos compartieras qué es lo que encontraron, cómo está él, Pues cómo si está su alguien de familia. ustedes nos quiere acompañar, bienvenido, pero yo primero lo tengo que consultar con él. Por Ok. supuesto. Claro que sí. Vamos a estar en contacto, Eddie, si te parece bien, no hay que perder esa comunicación. De antemano te agradecemos mucho que nos hayas relatado todo esto, que pues sí es cierto, ¿no? Suena un tanto a novela, suena a ficción, pero viniendo de ti y en la forma que nos lo narraste, entendemos que son situaciones que no podemos comprender a bien, o sea, esto es algo que ocurre, tú lo mencionaste, algo que está pasando, que se platica poco, pero ahí está esa familia. Eddie, muchísimas gracias de verdad. A ustedes y saludos a todos mis amigos. Exacto, pues muchísimas Y gracias. bueno, pues Dime. bienvenidas todas las críticas de Facebook, bienvenidas, pero pues esto es lo que a mí me pasó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Habrá mucha gente que dirá, ay no, eso lo leyó en algún libro, no, esto me pasó y esto es real. Bueno, pues y inclusive es aquí en México. están comentando que los maestros rurales pasan unas experiencias, algo como lo que tú nos estabas diciendo aquí, ¿no? En el chat hay personas que saben de eso y por eso es que también dicen que sí tienes muchísima razón. Eddie, excelente, te agradecemos mucho que hayas compartido esto y que tengas muy buena noche. Igualmente ustedes, que Dios los bendiga. Igualmente Igualmente. a ti, gracias por haber compartido tu experiencia.